Un fuerte amén. Jueces capítulo 3. Aleluya. Jueces capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Encontramos? Gloria al Señor. Vamos a lecturar la palabra del Señor, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así de esta manera: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamá, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Vamos a orar a Dios. Señor Dios Altísimo, le damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el poder. En esta hora, Señor, permítanos predicar, compartir tu palabra en este lugar. Padre Santo, esta es tu palabra, Señor. No es palabra de hombre, Dios mío, es palabra de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Padre, podamos aprender, Dios mío, Señor, la cual está escrita. Señor, simplemente vamos hoy en su mano. Gracias, Altísimo Dios, por todas las cosas. Y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Fuerte los aplausos para Cristo Jesús. Dale fuerte los aplausos, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Si usted viene cansado, aquí usted va a descansar. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Tome su asiento. Bendito es Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Quiero que usted tome atención en esta preciosa noche. Alabado sea Dios. Vamos a compartir, hermano, este tema. Alabado sea Cristo. Conoce a tu enemigo. Gloria al Señor. Dile que está a tu lado. Conoce a tu enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Conoce a tu enemigo. Dice la palabra del Señor que Dios había escogido al pueblo de Israel para exaltar y glorificar su nombre. Dios había tomado a Israel de la esclavitud para poder servirle al Señor. Alabado sea Cristo. ¿Sabe, gloria al Señor, lo que Dios da a entender por su palabra?
El pueblo de los filisteos siempre era el contrincante del pueblo de Israel. El pueblo de los filisteos siempre era el enemigo del pueblo de Israel. Siempre aquellos enemigos se levantaban para poder amedrentar a Israel. Siempre aquellos enemigos se levantaban para poder detener a Israel. Siempre estos se levantaban para poder oprimir a Israel, para poder esconderlo a Israel y que Israel no salga a la batalla. Siempre estos enemigos se levantaban para poder pelear, alabado sea Cristo. Pero sabe algo, gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, y ese Jehová varón de guerra, ese Jehová varón de guerra, ese Jehová está peleando de tu lado, ese Jehová varón de guerra te va a entregar la victoria, ese Jehová es su nombre. Nosotros venimos de un linaje de guerreros. La mujer viene de un linaje de guerreras. Venimos de ese linaje de guerreros. ¿Dónde está tu espada, guerrero? Aleluya. De repente lo tienes desenvainado. De repente lo tienes escondido. De repente lo tienes guardado, pero desenvaina tu espada para pelear. Desenvaina tu espada para pelear. Hay algunos que tienen la espada sin afilar. Ya la espada no está afilada, por eso ya no corta. Pero hoy el Señor te dice: afila tu espada, afila tu espada. Esa espada de doble filo para poder volar la cabeza a los enemigos, para poder volar la cabeza a los que son débiles, para poder volar la cabeza a los que se levantan a su nombre. Porque sin la espada afilada no vamos a poder ganar. Sabemos que la palabra de Dios es la espada. Pero hoy, alabado sea Cristo, estamos dando más tiempo a las cosas terrenales que a las cosas de Dios. Estamos dando más tiempo a las cosas superficiales que a las cosas espirituales. Por eso Dios quiere que tú te metas a las cosas espirituales y conozcas el ámbito espiritual para saber con quién estás peleando, para saber con quién te estás enfrentando, para poder conocer a tu rival y por dónde atacar. Tu rival te conoce, por eso te sabe por dónde te ataca, pero tú también conócelo para contraatacar. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Sabes por qué te conoce tu rival? Porque tú antes eras de su ejército. Usted y yo éramos antes de su ejército. Pertenecíamos a su ejército. Alabado sea el nombre del Señor. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe por dónde entrar y por dónde salir. Él sabe por dónde atacar. Alabado sea Cristo. Pero hoy el Señor te dice: si hay una puerta abierta por donde Él está entrando, es necesario que la cierre para que no entre por ahí. Es necesario que te levante en oración. Es necesario que te levante en ayuno y proclame victoria contra tus enemigos. Es necesario que te levantes para pelear el espíritu a su nombre. Dice que Dios había permitido, alabado sea Cristo, para probar, gloria al Señor, tu nivel de batalla. ¿En qué nivel de batalla te encuentras? ¿En qué nivel de batalla te encuentras? Dice que eran 5 príncipes de los filisteos. Yo no sé con cuántos príncipes de las tinieblas estás peleando. Alabado sea el nombre del Señor. Hay príncipes de las tinieblas que nos están haciendo la guerra. Hay príncipes de las tinieblas, gloria al Señor, que alabado sea Cristo, te están tramando cómo tumbarte, cómo detenerte, cómo apagar el fuego que hay en tu corazón. Por eso que tienes que entender, alabado sea Cristo, para que Dios, alabado sea el Señor, te entregue la batalla, te entregue la victoria en tus manos. Tienes que
terminaba esto y oraba al Señor, el Espíritu yo ministraba a mi espíritu y me hablaba por la juventud de hoy. No me hablaba por la juventud del mundo, la juventud cristiana, la juventud que le sirve a Dios. Hay muchos espíritus que están siguiendo la juventud para tumbarlo. Y el espíritu yo ministraba, mi espíritu me decía, el espíritu de fornicación que está rodeando la juventud. El espíritu de seducción que está rodeando la juventud. Ten cuidado, joven, ten cuidado. Ten cuidado que el espíritu de fornicación te está rodeando. Alabado sea el Señor. Por eso que tienes que proclamar ayuno, tienes que proclamar oración, para que tú puedas resistir, para que tú puedas contraatacar y para que tú puedas vencer en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo me traía a la memoria, hay los espíritus llamados insícuos y súculos. Esos espíritus se meten a los sueños y absorben la energía del creyente. Se mete a través de la relación sexual en la juventud. Y hay muchos jóvenes que están siendo absorbidos por estos espíritus. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que ya no tienen ganas de adorar a Dios. Por eso que ya no tienen fuerza de adorar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que a veces se sienten turbados, se sienten oprimidos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque los demonios están metiendo los sueños de la juventud. ¿Sabe por qué? Porque le estamos dando rienda suelta. Le estamos abriendo las puertas de tu espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. A través del Señor hay que tener cuidado de lo que nosotros conversamos. Hay que tener cuidado de lo que nosotros hablamos. Hay que tener cuidado de lo que nosotros escribimos. Hay que tener cuidado. No alimentemos a estos demonios. Santo. Hay que tener bastante cuidado. Porque estos demonios andan rodeando por ahí. Y no se me haga loco, joven, que contigo estoy hablando. Gloria a Dios, aleluya. Hay que tener mucho cuidado mientras que oraba el Señor, ministraba el Espíritu. Hay una juventud que está siendo golpeada muy fuerte en el mundo espiritual. Hay una juventud que está siendo golpeada muy fuerte en el mundo espiritual, está debilitando espiritualmente. O están debilitando espiritualmente, sus enemigos se han levantado fuertemente para que ellos no crezcan, para que ellos no avancen, para que ellos no se desarrollen, para que los dones y los talentos que Dios ha depositado no crezcan. Alabado sea Cristo. Por eso que tienes que pelear por, tienes que pelear, alabado sea el Señor. A ese espíritu tú lo conoces, porque ha sido antes, gloria al Señor. Alabado sea Cristo, uno que ha estado contigo. Por eso que hoy tú tienes conmigo contraatacarlo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. No hay oración, oh, no hay ayuno. Y ay, Dios mío, a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben cómo nosotros, mientras que oraba a Dios y el Señor me ministraba y me hablaba del espíritu de seducción? El espíritu de seducción es un espíritu, alabado sea Cristo, que hoy a muchos jóvenes lo están debilitando y lo están perturbando. Yo conozco ese espíritu. A mí Dios me lo mostró ese espíritu. Conozco también el espíritu de fornicación. Dios me lo mostró también. El espíritu de fornicación es un perro flaco, un perro feo. Hace muchos años Dios me mostró estos espíritus, estos demonios. Hay que tener mucho cuidado, joven. Hay que tener mucho cuidado. Esta es una palabra de alerta. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hay que tener bastante cuidado. ¿Sabe por qué le digo? Porque esto entra con zapatitos de algodón. Alabado sea el Señor.
Dios siempre viene en el momento preciso a alentarnos con su palabra. Y si nosotros hacemos oídos sordos, alabado sea el Señor, que será nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Estos enemigos, gloria al Señor, bendito sea Dios, no andan jugando por ahí, gloria al Señor. Estos buscan materia, estos buscan cuerpo, buscan, alabado sea el Señor, meterse. Y ellos buscan, alabado sea Cristo, entrar en un corazón, alabado sea el Señor, entrar en una mente, entrar, alabado sea el Señor, y gobernar la mente, gobernar el espíritu y gobernar todo el ser. Alabado sea el Señor. Por eso que tú tienes que entender claramente con quién estás peleando, alabado sea el Señor, con quién te estás enfrentando, bendito sea Dios. El diablo no juega a ser diablo, alabado sea el nombre del Señor. Esto no es una religioncita, esto no es una religión, esto es ten cuidado, porque el diablo te está buscando para devorarte, pero sé sabio, prudente, y dice el Señor, orar todo tiempo, orar todo tiempo, orar todo tiempo, a su nombre. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. El libro de Segunda de Timoteo. Aleluya. Capítulo 2. Hay un espíritu de pornografía que está atacando la mente de los jóvenes. Tenga cuidado, joven, con ese espíritu de pornografía, porque una vez que se mete en tu cuerpo te puedes hasta endemoniar. Ten cuidado con lo que miras en las redes sociales. Ten cuidado con lo que tus ojos ven en las redes sociales. Porque hoy en día, gloria al Señor, nos hemos entretenido mucho en las redes sociales, juventud. ¿Dónde están los tiktokeros? Aleluya. Oiga, hermano, hay que tener bastante cuidado en la iglesia del Señor. A mí no me edifica nada de eso, hermano. Si a usted le edifica, gloria a Dios. Si a usted le edifica, gloria a Dios. Pero a mí eso no me edifica nada, hermano. Yo estoy en una guerra, hermano. Yo estoy en una batalla. Yo no quiero saber nada de las redes sociales, hermano. No es que yo, alabado sea que no tenga dominio propio, no. Gloria al Señor. Yo me conozco, alabado sea el Señor. Yo me conozco. Bendito sea el Señor. Yo no soy fuerte, hermano. Gloria al Señor. Soy débil. Por eso que trato de cuidarme, alabado sea el nombre del Señor. Por eso que trato de cuidarme, bendito sea Dios. Y Dios sabe mi debilidad. Y yo no voy a alimentar a mi debilidad. No voy a alimentar a mi debilidad para caer. Aleluya. Yo soy débil. Gloria a Dios. De repente usted es fuerte, gloria a Dios. Yo soy débil, hermano. ¿De qué tengo que ir de esta cosa, gloria a Dios? No, hermano. Y incluso Dios me mostró el espíritu de adulterio. El espíritu de adulterio es una serpiente gigante, color dorada. Dios me lo mostró ese espíritu. Y ese espíritu, cuando hermano entra, destruye todo. Si verdaderamente le damos lugar, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Hoy hay que tener bastante cuidado en iglesia del Señor. No perdamos el tiempo en cosas que no edifican en nuestra vida espiritual. De la mucha palabrería entre el pecado. De la mucha palabrería entre el pecado.
capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay que limpiarnos. Hay que limpiarnos de lo que nos contamina. Hay que limpiarnos de lo que nos roba la oración. Hay que limpiarnos de lo que nos quita la presencia de Dios. Hay que limpiarnos de lo que apaga el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. Hay que limpiarnos, jóvenes, señoritas. Hay que limpiarnos y no hay que seguir la corriente de este mundo para ser instrumentos útiles en la mano de Dios. Tú y yo necesitamos limpiarnos cada día, porque somos una vasija donde Dios ha depositado su presencia. Pero porque muchas veces la juventud anda turbada, porque muchas veces la juventud anda oprimida, porque muchas veces la juventud anda apagada. ¿Por qué? Pregúntese eso, joven, ¿por qué estoy apagado? ¿Por qué en mí no se enciende el fuego de Dios? ¿Por qué en mí no alabado sea Cristo? No resalta la presencia de Dios. Alabado sea el Señor, porque hay cosas que nos están contaminando nuestra vida espiritual. Hay cosas que nos están contaminando. Escucha esto, por favor. Hay cosas que nos están contaminando. Y eso es lo que Dios no quiere en nosotros, jóvenes. Dios quiere levantar esta juventud. Dios quiere resplandecer su gloria en esta juventud. Dios quiere glorificar su nombre en esta juventud. Pero hay cosas que te están contaminando el alma. Hay cosas que te están contaminando el alma. ¿Y cuáles son aquellas cosas que te están contaminando el alma? ¿Cuáles son aquellas cosas? ¿Cuáles son aquellas cosas que han robado la comunión de Dios en tu vida, joven? ¿Cuáles son aquellas cosas que han robado la pasión por Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que han robado ese ambiente por estar en la casa de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que están robando aquel alma de los señores y deseo ferviente para hacer la obra de Dios, para predicar la palabra, para alabar a Dios en espíritu y en verdad? Hay cosas que te están contaminando, que tienes que dejarlo, tienes que abandonarlo, aunque te cueste lo que te cueste. Por eso que Pablo le aconseja a Timoteo: límpiate de esta cosa, hazte un autoanálisis, hagamos un autoanálisis. No puede Dios fluir gloria al Señor, en una fuente donde hay agua sucia. No puede Dios fluir en una fuente donde hay inmundicia. No puede Dios fluir en una fuente donde hay pecado. No puede Dios fluir. Tenemos que santificarnos. Jóvenes, Dios quiere santidad. Gloria a Cristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Lo primero que hacemos es dejar que esos detalles que parecen que no manchan nuestra vida santa al Señor. Cuando nosotros muchas veces nos levantamos, preferimos otras cosas antes que a Dios.
¿Sabe? Le comparto a estos jóvenes para que usted sea un joven verdaderamente que Dios lo use, y yo deseo que Dios lo use, pero usted tiene que abstenerse de lo que lo detiene, aunque le cueste tanto. Usted tiene que abstenerse y limpiarse de lo que lo detiene. Cuando desea Dios derramar su gloria sobre esta juventud, cuando desea Dios derramar su unción sobre esta juventud, cuando desea Dios derramar su poder sobre esta juventud, pero en esta vasija todavía hay suciedad, todavía hay inmundicia. Por eso que no se puede ver la gloria de Dios. Por eso que ahora no se puede ver la gloria de Dios. Anhelamos tanto ver la gloria de Dios, pero estamos peleando con un enemigo muy fuerte. Hay algunos que están peleando bien fuerte, hermano, una batalla no siente en el espíritu, hermano. Están peleando una batalla muy fuerte con demonios, hermano mío, muy fuerte. Gloria sea el nombre del Señor. Pero recuerda que mayor es el que está contigo. Amén. Oye, ese Jesús del Espíritu, alabado sea Dios, que esta juventud está peleando duro. Dice el Señor en el verso de Dios: huye también de las pasiones juveniles. No alimentemos a nuestro deseo carnal, jóvenes. No alimentemos a nuestros deseos carnales. Oramos. Por favor, le digo esto con todo mi corazón. Con todo mi corazón le digo esto. No sé si usted lo siente, pero yo digo con todo mi corazón: no alimentemos a nuestros deseos carnales, porque tarde o temprano podemos ser lazo del enemigo. La carne es muy débil. La carne es muy débil. No alimentemos a nuestros deseos carnales. Metámonos con Dios. Metámonos con Dios. Metámonos con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No pierdas el tiempo ya. Bendito sea Cristo. No pierdas el tiempo. Métete con Dios en la oración. Métete con Dios, por favor. Métete con Dios. Antes que seas presa del diablo. Métete con Dios. Ubícate a Dios. Aleluya. Estamos dando más énfasis a nuestro deseo carnal. Y qué bonito con los algunos. Tengamos bastante cuidado, juventud de Dios. Aún lo que sale de nuestra boca, dirigiéndonos. Como que hay algunos que todavía no han dejado esas cositas, hermano. Hay algunos que todavía no han dejado, hermano mío, como que ese coqueteo. No juguemos con nuestra carne. No juguemos con eso. Jóvenes de Dios, ustedes son de Dios, son instrumentos de Dios. Ustedes son de Dios. Y Satanás no puede hacerlos presa. Alabado sea el Señor. Porque yo creo que ustedes se van a levantar en el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Si nosotros jóvenes nos santificamos, vamos a ser bien útiles para Dios. Vamos a ser bien útiles para el Señor. En este tiempo, Dios está reclamando de una juventud santa. Dios está reclamando. Hay mucho modernismo, mucha mundanalidad.
Gloria al Señor. Dios está reclamando de una juventud celosa. Dios está reclamando de una juventud muy celosa de la palabra. Alabado sea Cristo. La ceguedad no está en la cara, en el rostro. Alabado sea el Señor. La ceguedad está en tu conducta. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo tú te conduces delante de Dios. Alabado sea Dios. El hombre te puede comer, pero Dios. Anhelamos ministerio. No me diga que no, joven. No me diga que no. Anhelamos ministerio, anhelamos ser usados por Dios. Anhelamos que Dios nos use poderosamente. Pero el secreto está en santificar más y más para Dios. El secreto está en limpiarnos más y más para Dios. Y no darle lugar a nada que te detenga. No darle lugar a nada que impida que la presencia de Dios fluya en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuídate, cuidémonos. Cuidémonos mucho. Juventud de Dios. Es un espíritu que anda por ahí gobernando. Si le damos lugar, viste va a ser nuestro final. Viste va a ser nuestro final. Pero hay tiempo para poder levantarse. Hay tiempo para poder buscar de Dios. Aleluya. Porque muchas veces, alabado sea el Señor, alimentamos los deseos de nuestra carne y no dejamos que Dios nos alimente de Él. Dejemos que Dios nos alimente de Él. Dejemos que el Espíritu Santo nos alimente de Él. Dejemos que el Espíritu Santo nos aliente. Dejemos que el Espíritu Santo nos encamine. Dejemos que el Espíritu Santo nos seduzca. Dejemos que el Espíritu Santo nos enamore más y más de Él. Dejemos que el Espíritu Santo, jóvenes, nos enamore más y más. Cuando tú sientes y llegas a la presencia de Dios, te enamoras del Espíritu Santo, más te enamoras de la presencia del Espíritu Santo, más te enamoras de la presencia del Señor, más te enamoras de su presencia, más te enamoras de Él. Aleluya. Cuando jóvenes nos enamoramos más del Señor, cuando jóvenes nos enamoramos más de Dios, hay que enamorarse más de Dios, hay que enamorarse más de Dios, hay que enamorarse más de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Proponte una meta, joven. Se acaba el año. Se acaba el año. ¿Y qué has hecho para la obra de Dios? Juventud de Dios, se acaba el año. ¿Y qué has hecho para la obra del Señor? Proponte una meta contigo mismo, personalmente. Que este año que viene va a ser diferente. Que este año que viene va a ser distinto. Que este año que viene va a ser tu año. Que este año que viene Dios te va a levantar. Que este año que viene vas a dejar que el Espíritu de Dios domine tu mente y tu corazón. Este año que viene tiene que ser tu año, joven. Este año has pegado duro. Este año has combatido duro contra la tierra. Pero el año que viene tienes que levantarte en el poder de Dios. Tienes que ser uno más de los que ven la presencia de Dios fluir en tu vida. Joven de Dios, jovencita de Dios, este año que viene tiene que ser tu año. Valora el tiempo. No desperdicies el tiempo. El día tiene 24 horas. Y durante esas 24 horas, ¿en qué inviertes tu tiempo?
¿Qué inversión le das a tu tiempo para que traiga fruto? Para que traiga ganancia en ese tiempo. ¿Qué inversión le das a ese tiempo? Alabado sea el Señor. Invierte bien el tiempo, joven, para que traiga producción de lo que tú inviertes. Te doy un consejo. Si tú deseas, lo tomas. Si no deseas, no lo tomes. Apártate de todo lo que te detiene. Apártate de eso, de todo lo que te detiene. Yo hablo en lo personal. Yo no estoy hablando de doctrina, estoy hablando en lo personal. Yo decidí, mi voluntad mía, decidí ya no tener más comunicación con las redes sociales. Decidí apartarme de eso yo personalmente, y me está yendo bien, porque tengo más tiempo para orar, tengo más tiempo para ayunar, y tengo más tiempo para meterme más en la palabra. Y yo veo los resultados. No le estoy diciendo que usted lo haga, si usted desea lo hace, sino estoy hablando en lo personal. Esto no es doctrina, pero yo estoy viendo el resultado de eso. Yo decidí personalmente y dije, no quiero más esto, quiero más meterme con Dios, quiero más unción y presencia del Espíritu Santo, quiero más respaldo de Dios. Quiero darle más tiempo a Dios, quiero invertir más tiempo para el reino de Dios. Quiero más tiempo para el Señor. Y lo empecé y lo seguiré mientras que Dios me dé las fuerzas. Y lo voy a contar, y con esto culmino. Desde el día martes, yo empecé unos días de ayunos hasta el día de hoy. No quiero saber nada de las redes sociales. No estoy diciendo que es doctrina, por favor, no me malinterprete. No me malinterprete, por favor. Eso es personal. Pero si usted lo toma, joven, a ti te hablo, joven, señorita, si tú lo tomas, te va a traer mucha bendición. Porque vas a mantener tu mente ocupado en la oración. Vas a mantener tu mente ocupado en la lectura de la palabra de Dios. Vas a mantener tu mente ocupado en la búsqueda espiritual de Dios y te vas a aferrar más a Dios y te vas a enamorar más de Dios. No necesito tal cosa. Y yo veo resultados y me va bien, gracias a Dios. Y Dios de una u otra manera me sostiene porque yo le creo al Señor. Aleluya. Y quisiera dejarme un encargo. Quisiera dejarme un encargo a aquellos que desean orar por una vida. Estamos en una labor ahorita. Hay un hombre que se ha reconciliado con Dios y tiene cáncer. Y estamos en esa labor metidos ahí con él, apoyándole en ayuno y oración y en la lectura de la palabra. Y si lo que desean apoyar con sus oraciones, él se llama Johnny. Ore por el hermano Johnny, él se ha reconciliado con Dios. A él lo han extraído el estómago, él no tiene estómago. Pero creemos en el poder de Dios, que Dios lo va a levantar. Gloria a Dios. Y estamos desde el día de ayer y seguiremos con él hasta ver la respuesta de Dios. Y estábamos también con 3 jóvenes hoy día. Dios bendiga esa juventud que se adapta a las cosas del Señor. Y también animo a la juventud. Hoy en la noche estamos también de nuevo con él. Vamos a ir a visitar los hogares. Y si la juventud desea, ¿por qué le digo a la juventud? Porque la juventud yo creo que dispone del tiempo, ¿verdad? ¿Verdad, jóvenes? ¿O tienen ocupaciones? Los que tienen ocupaciones, bueno, pero los que disponen del tiempo, hoy los espero afuera, a la hora que acabe el
hermano Johnny, para ver la gloria de Dios juntos. Hermano, nos hemos trazado una meta, gloria al Señor. 21 días de ayuno, hermano, yo digo para la gloria de Dios. Y aún todavía nos resta. Y si Dios nos permite seguir ayunando, vamos a seguir ayunando. Vamos a seguir buscando, porque Cristo viene ya. Cristo viene ya. A su nombre. Hemos entendido la responsabilidad de un ministerio. Hemos entendido la responsabilidad de un llamado. Si tú tienes un llamado, joven, métete con Dios primero. Métete con Dios primero. Y verás los resultados en tu vida. Dios te bendiga grandemente. Gloria al Señor.